Vamos online. Bueno, buen día a tothom, buenos días a todos. Hoy en la plataforma de formación de diagnóstico por imagen tenemos a Marta Mazuque, que es R2 de casi R3 ya, de nuestro hospital, del Hospital Dr. Josep Trueta, y nos va a hacer una revisión sobre los criterios RECIST 1.1. Sí. Cuando quieras, Marta, adelante. Comparto pantalla. Vale, se ve bien, ¿verdad? Estupendo. Vale, pues empezamos con esta sesión que he titulado Revisión de los criterios RECIST 1.1. Para empezar, tendríamos que definir qué son estos criterios y para qué se usan. Los criterios RECIST son criterios de evaluación de respuesta tumoral. En oncología es de vital importancia medir la carga tumoral de los pacientes a lo largo del tratamiento, porque de este modo los oncólogos, los clínicos, podrán decidir si seguir con una terapia, si cambiarla o si es el momento de pararla. Para hacer eso, ¿en qué se basan? En criterios clínicos, en marcadores tumorales, pero sobre todo y muy importante en estudios por imagen. Es por esto que los radiólogos tenemos un papel muy importante en estos criterios de evaluación de respuesta. Para valorar la evolución de la enfermedad oncológica, básicamente tenemos tres criterios. La reducción del tumor tumoral, del tamaño tumoral, conocido como tasa de respuesta objetiva, el tiempo hasta el desarrollo y progresión de enfermedad y la supervivencia libre de progresión. Todo esto que explicamos es aplicable tanto en la práctica clínica habitual como en ensayos clínicos en el ámbito de la investigación. Pero ¿cuál es el problema? Que para que estos criterios sean útiles es imprescindible que estén estandarizados, es imprescindible que estén ampliamente aceptados y que sean fácilmente aplicables en la práctica clínica habitual o en investigación. En este sentido, en 1981, la Organización Mundial de la Salud creó unos primeros criterios, conocidos como Tumor Response Criteria, que estos de hecho estaban pensados para su uso en ensayos clínicos, en investigación. Ellos lo que definieron es que para valorar la carga tumoral de un paciente se tenían que hacer mediciones bidimensionales de las lesiones tumorales. De este modo tienes una idea de la carga tumoral y lo vas comparando con los siguientes estudios. Así puedes decidir si la enfermedad va mejor, a peor o si ya está resuelta. Estos primeros criterios sí que fueron aplicados por muchas instituciones, pero en el momento de aplicarlos se dieron cuenta de que había varios ámbitos que no estaban, no los habían establecido, no habían especificado cómo actuar si pasan ciertas cosas. Entonces, estas instituciones modificaban los criterios un poco a su antojo. Y fue en este momento donde nos dimos cuenta que con unos mismos resultados, si se aplican criterios distintos, las conclusiones sobre la eficacia de una terapia pueden ser muy distintas. Es por eso que en 1990 se creó un grupo de trabajo internacional para intentar estandarizar estos criterios. Y en el año 2000 se publicaron los primeros criterios RECIST, que son criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos. En estos primeros criterios RECIST ya se introducen unos conceptos clave y que a día de hoy aún usamos, como son qué son las lesiones medibles y a partir de qué tamaño se consideran medibles, que las lesiones tumorales se tienen que medir de forma unidimensional en vez de bidimensional, como decía la OMS. Y esto está basado en una serie de estudios prospectivos donde demuestran que es igual de válido medir la carga tumoral de forma unidimensional que bidimensional. Y de este modo pues facilitas un poco el estudio. Especificar también cuántas lesiones tenemos que seguir. Y en estos primeros criterios RECIST establecían un máximo de 10 lesiones por estudio. Estos criterios fueron ampliamente adoptados por muchas instituciones, también por la industria farmacéutica. Incluso la FDA los recomendaba, aunque no los consideraba de obligado uso en ese momento. ¿Qué pasa? Que iban pasando los años, iban apareciendo preguntas que no eran respondidas por estos criterios RECIST. Como por ejemplo, ¿por qué seguimos 10 lesiones y no seguimos menos? Así será mucho más fácil estandarizarlo y que todos miramos las mismas lesiones. O cómo incorporamos todas estas técnicas que estaban apareciendo en ese momento, el PET-TAC, la resonancia magnética, o cómo evaluamos los ganglios linfáticos, que estos también representan carga tumoral. O ahora que están saliendo fármacos no citotóxicos, que gran parte de ellos provocan respuesta tumoral, pero sin afectar al tamaño tumoral, en estos casos, ¿cómo aplicamos estos criterios? Es por eso que se hizo una revisión de estos criterios y salieron publicados en 2009 los criterios RECIST 1.1.
Y es lo que nosotros revisaremos en esta sesión. Al final, los criterios RECIST son un lenguaje común, son una forma estandarizada de medir la respuesta de un tumor a un tratamiento. ¿Qué veremos a lo largo de la sesión? Veremos qué técnicas de imagen podemos usar. Definiremos conceptos clave para poder entender estos criterios, qué son lesiones medibles y no medibles y qué son lesiones diana y no diana. Y luego ya cómo todo esto lo incorporamos en un estudio para dar una categoría de respuesta de la enfermedad tumoral. Empezaremos entonces por qué técnicas de imagen podemos usar. Los criterios RECIST recomiendan como técnica de elección la tomografía computarizada, concretamente una TC con contraste intravenoso y con unos cortes con un espesor de máximo 5 milímetros. Y entonces ellos establecen hacer un primer estudio basal y luego haciendo estudios de controles para ir comparando. En estos criterios también se incorpora por primera vez la resonancia magnética. Establecen que, aunque no sea la técnica de elección porque no es del todo disponible en todos los centros, sí que puede ser una buena técnica para hacer esta valoración de la respuesta tumoral. Simplemente especifican que hay que optimizar los parámetros según la lesión tumoral que queramos ver y a su vez estos parámetros tendrán que ser siempre los mismos en todos los estudios de seguimiento que se vayan haciendo. Podríamos usar también una placa de tórax para para evaluar respuestas tumorales, pero solo en un caso muy concreto, y son lesiones bien circunscritas, claramente definidas y que estén rodeadas de pulmón aireado. Esto en la práctica clínica habitual es muy poco frecuente. En cuanto a la ecografía, son bastante rotundos en que no es una buena prueba para valorar la respuesta tumoral, y esto es así porque es una prueba operador dependiente. Y ya por primera vez aparece el uso del PET-TAC. Al final daremos un apunte rápido, pero es verdad que no la incluyen como técnica propia para hacer una evaluación de la respuesta tumoral, pero sí que se considera una buena técnica complementaria a la TC. Escojamos la técnica que escojamos, ¿qué es lo más importante? Que sea reproducible. ¿Qué significa esto? Vamos a ver un ejemplo. Esto es un paciente con lesiones hepáticas en el que en el mismo momento y por lo tanto con la misma carga tumoral se le hizo una resonancia magnética y una tomografía computarizada. Como vemos, podríamos definir distinta cantidad de lesiones en una técnica y otra, podríamos decir que tienen distinto tamaño, podríamos decir que la carga tumoral es distinta, cuando en realidad no lo es porque se hizo en el mismo momento. Es por esto que si el estudio basal se realiza con una técnica de imagen, sea la que sea, los siguientes estudios para poder comparar tendrán que ser la misma técnica. En cuanto al contraste intravenoso, hemos dicho que lo recomendado es hacer una TC con contraste. Concretamente especifican que la mejor fase de forma generalizada es la fase venosa o portal. De hecho, especifican que si aplicamos bien los criterios, cuando en el informe escribamos qué técnica hemos usado y si con contraste o no, especificar a cuántos segundos la inyección del contraste. Así, los siguientes estudios serán siempre idénticos. En este ejemplo era para estudiar lesiones hepáticas, se hizo un estudio multifásico. A la izquierda vemos una fase arterial, a la derecha una fase venosa. En este caso, estas lesiones hepáticas se ven mucho mejor en una fase arterial. Pues en estos casos lo que se recomienda es medir siempre las lesiones en la fase donde se vean mejor, es decir, en la fase arterial, pero esto significa que en el informe lo tendremos que especificar. Esas lesiones se han medido en fase arterial y de este modo en los siguientes estudios de seguimiento se tendrán que volver a hacer las mismas fases y las lesiones se tendrán que volver a medir en la misma fase. La idea de todo esto es que sea reproducible. ¿Cómo aplicaremos todo esto? Haremos un estudio basal donde lo que hacemos es determinar la carga tumoral inicial, que normalmente se hace un mes aproximadamente antes del inicio del tratamiento. A partir de aquí iremos haciendo controles sucesivos, son reevaluaciones cada aproximadamente 6-8 semanas, pero la idea es que coincida con el final de cada ciclo de tratamiento. Ahora sí, para aplicar estos criterios tenemos que entender una serie de conceptos, los más importantes, qué son lesiones medibles y no medibles y qué son lesiones diana y no diana. Empezaremos definiendo qué son las lesiones medibles. Como su nombre indica, una lesión medible es una lesión que sea fácil de medir. Básicamente tenemos las lesiones tumorales sólidas y los ganglios linfáticos tumorales. Las lesiones tumorales sólidas preferentemente son lesiones grandes y que estén bien descritas, bien circunscritas. ¿Qué haremos con estas lesiones? Medir su diámetro mayor
y este tiene que ser de mínimo 10 milímetros si se mide por tomografía computarizada y mínimo 20 si se mide por placa simple. Por otro lado, tenemos los ganglios linfáticos, los que consideramos patológicos. Estos siempre se medirán en su diámetro menor y este, para ser considerado medible, tiene que ser de más de 15 milímetros. Como sabemos, los ganglios considerados no patológicos o fisiológicos son por debajo de 10 milímetros. ¿Qué pasa entonces con esos ganglios de entre 10 y 15? Pues estos sí que serán considerados patológicos, son parte de la carga tumoral, pero no serán considerados medibles. Como ahora veremos a continuación, esto significa que podrán ser lesiones no diana, pero no podrán ser lesiones diana. Algún ejemplo de lesiones medibles. Este primer caso de aquí a la izquierda vemos un nódulo pulmonar bien circunscrito que tiene un diámetro máximo de 10 milímetros, es una lesión medible. Este otro ejemplo, vemos una metástasis adrenal derecha, bien circunscrita, podemos medirla bien y tiene un diámetro mayor de más de 10. Es una lesión medible. Este otro caso es un paciente con un melanoma metastásico que tiene varias lesiones, entre ellas lesiones metastásicas en el bazo, que también, ¿no?, bien circunscritas, se puede medir bien, eje mayor de más de 10 milímetros. A su vez, pero tiene estas adenopatías en el hilio hepático. Estas, como vemos, siempre las mediremos en el diámetro menor y podrán considerarse medibles porque este eje menor es de más de 15 milímetros. Un apunte especial sobre las lesiones medibles es que en el caso de las lesiones que tienen este ribete hipervascular alrededor, este reborde tendrá que ser incluido siempre en la medición del eje mayor. En cuanto a la medición por el eje mayor, hay solo una excepción que tengamos que tener en cuenta, y es el mesotelioma maligno. Este es un tumor que no tiene el típico crecimiento esférico de la mayoría de tumores sólidos. Y es por eso que es muy difícil dar un diámetro de eje mayor que sepamos que será reproducible. Lo que se recomienda es medir su grosor o en la pared torácica o en el mediastino, y de hecho se recomienda medirlo en las partes superiores del tórax, simplemente porque las bases son más móviles. Una vez vistas las lesiones medibles, veremos las no medibles. Las lesiones no medibles son o lesiones que son difíciles de medir, por el motivo que sea, o lesiones que sí que se puedan medir, pero que no cumplan con los criterios de lesión medible. Es decir, si es una lesión tumoral sólida, que su eje mayor sea menos de 10 milímetros, y si es una adenopatía, que su eje menor sea de menos de 15. Aquí hay una lista con las principales lesiones no medibles, pero son muchas más. Lo que haremos es ver algún ejemplo. Este caso es un paciente con un adenocarcinoma de sigma, como vemos aquí, varias adenopatías en el ligamento gastrohepático, que su eje menor es más de 15, se puede considerar una lesión medible. A su vez, tiene más carga tumoral, tiene todos estos signos de carcinomatosis peritoneal y la ascitis asociada que vemos por aquí. Claro, todo esto, como hemos dicho, es parte de la carga tumoral, pero es muy difícil dar un tamaño. Si de esta carcinomatosis peritoneal queremos dar un eje mayor, es complicado dónde medirlo y además no podemos estar seguros que en los siguientes estudios, si lo hace otro radiólogo, lo medirá del mismo modo. Es por eso que estas lesiones se consideran no medibles. Otro ejemplo, un adenocarcinoma de ciego que tiene este crecimiento circunferencial infiltrativo que hace que sea muy difícil establecer un diámetro mayor. O un ejemplo del tórax, una afectación metastásica miliar. Este es un paciente con carcinoma pilar de tiroides que tiene estas metástasis pulmonares bilaterales de distribución miliar. Estas, aparte de ser pequeñas y que dificultan un poco su medición, es muy difícil decir qué lesión hemos medido para que en los siguientes estudios se mida la misma. Es por esto que se considera no medible. Otro ejemplo del tórax muy visual, la linfangitis carcinomatosa pulmonar, que es el mismo concepto que la carcinomatosis peritoneal. Es carga tumoral, pero es muy difícil establecer un diámetro mayor. Alguna consideración especial sobre esto son las lesiones metastásicas óseas. Estas no siempre se dan medibles. De hecho, las lesiones blásticas nunca se consideran medibles. En cambio, aquellas lesiones líticas o mixtas, blásticas líticas, que tengan un componente de partes blandas que sí que sea medible, es decir, que esté bien circunscrito y que su diámetro mayor sea de más de 10 milímetros, entonces sí que pueden ser medibles.
Un ejemplo, este primer ejemplo es una paciente con un carcinoma de mama que tiene metástasis blásticas en columna lumbosacra. Como son blásticas, no serán medibles. Por otro lado, tenemos esta metástasis en hueso ilíaco que es lítica y que tiene el componente de partes blandas bien circunscrito y con un diámetro mayor de más de 10. Esta sí que puede ser medible. En cuanto a las metástasis quísticas, destacar que pueden ser medibles, pero se recomienda siempre que si existan otras lesiones que sean sólidas, priorizar siempre las sólidas. Y ya un último apunte son las áreas con terapia locorregional, sobre todo áreas irradiadas, que en general estas áreas debemos considerarlas no medibles. Y esto es así porque a veces el área de tratamiento que queda, aunque no haya recidiva, puede ser de mayor tamaño que el tumor inicial. Y claro, si intentamos aplicar unos criterios donde se basan sobre todo en el tamaño tumoral, no tiene sentido aplicarlos. Además, a veces es complicado saber si hay recidiva o no en estas áreas tratadas. Una vez hemos definido qué son las lesiones medibles y las lesiones no medibles, vamos a definir qué son las lesiones diana y las no diana. Cuando hablamos de lesiones diana, nos referimos a lesiones que sean representativas de la carga tumoral. Esas lesiones sí o sí tienen que ser medibles y además tienen que ser reproducibles. Como máximo, ahora especificaremos, pero como máximo son 5 lesiones por estudio. Y de estas lesiones siempre haremos una valoración cuantitativa. ¿Qué significa esto? Que las mediremos, daremos su diámetro mayor. Por eso es imprescindible que sean medibles. Por otro lado, tenemos las lesiones no diana, que serán todas las demás lesiones que representen carga tumoral. Tanto las lesiones no medibles, que no pueden ser diana entonces, pero también aquellas lesiones medibles que excedan el máximo de 5 lesiones por estudio. Y de todas estas lesiones, sean medibles o no, siempre haremos una valoración cualitativa, lo que significa que no las mediremos. Un apunte especial sobre estas lesiones diana es que no siempre la lesión más grande es la mejor lesión para ser una lesión diana. Un ejemplo muy gráfico. Este es un paciente con un adenocarcinoma gástrico, como se ve en el círculo rojo, que, como vemos, este adenocarcinoma es una lesión que se puede medir bien, que su diámetro mayor hace más de 10 milímetros, podría ser, de hecho es una lesión medible. Pero, aunque sea medible, no significa que sea reproducible. Nosotros no podemos asegurar que en el siguiente estudio la cavidad gástrica tendrá la misma distensión y que debido al peristaltismo no esté en otra localización o otra orientación. ¿Qué significa esto? Que en los siguientes estudios no podremos asegurar que la medición será reproducible. Es por esto que, aunque sea el tumor primario, sea medible, sea más grande, no significa que tenga que ser la lesión diana. En este caso tendría más sentido escoger, como vemos en las imágenes inferiores, estas adenopatías retroperitoneales que sí que serán reproducibles y que también son medibles porque su eje menor es de más de 15 milímetros. Lo que recomiendan en los criterios RECIST es no usar como lesión diana intentar evitar como lesión diana aquellas lesiones que sean móviles en tracto gastrointestinal, en vasos pulmonares, en pared vesical o en anejos. Ahora sí, una vez tenemos nuestro estudio y hemos definido toda la carga tumoral separando cuáles son medibles y cuáles no, tendremos que decidir cuáles serán nuestras lesiones diana. Como hemos dicho, sí o sí las lesiones diana serán medibles, representativas de la carga tumoral y reproducibles. Como máximo 5 lesiones por estudio y como máximo 2 lesiones por órgano. Estos límites fueron determinados por un metaanálisis que está aquí referenciado, en el que se vio que con 5 lesiones, era igual de válido valorar la carga tumoral de los pacientes con 10 lesiones, que era lo que se decía en los primeros criterios RECIST, que con 5 lesiones. De este modo es mucho más fácil aplicar estos criterios. Aquí un ejemplo de un paciente con mucha carga tumoral en las que se escogieron 5 lesiones diana, siempre son lesiones medibles. Como vemos, máximo 5 por estudio, máximo 2 por órgano, siempre midiendo el diámetro mayor en las lesiones tumorales sólidas, el diámetro menor en las adenopatías. ¿Y qué haremos con todo esto? Dar un valor. Cada lesión diana diremos cuál es su diámetro máximo
y luego todos estos diámetros los sumaremos. Esto nos da un valor conocido como SLD, que es la suma de los diámetros más largos. Y es lo que nosotros tenemos para representar la carga tumoral del estudio. Una vez hecho esto, todas las demás lesiones que signifiquen carga tumoral serán lesiones no diana, y de estas, como hemos dicho, haremos solo una valoración cualitativa. Cuando vayamos a hacer el informe del estudio basal, ¿qué tendremos que poner? Empezar siempre con qué técnica hemos utilizado y qué parámetros. De este modo, en los siguientes estudios de seguimiento se repetirán los mismos parámetros, que es la única forma de que un estudio sea reproducible. Después, ¿qué lesiones diana hemos escogido? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Y qué tamaño tienen? A continuación mediremos el SLD y lo especificaremos en el estudio. Y luego ya hablaremos de las lesiones no dianas, siempre de forma cualitativa. Una vez hecho el estudio basal, nos encontraremos con los estudios de seguimiento y al final estos estudios lo que haremos es ver qué carga tumoral tenemos ahora y compararla con los previos. Lo primero que tenemos que hacer, volver a identificar las lesiones diana. Esto es importante y es que una lesión, una vez decidamos que es lesión diana, siempre será lesión diana, independientemente de su tamaño en los siguientes controles. Volveremos a identificar las lesiones diana, las volveremos a medir y volveremos a calcular el SLD. Una vez hecho esto, vamos a las lesiones no diana. Esas lesiones no diana, como hemos dicho, siempre valoración cualitativa. ¿Qué diremos entonces? Comparando con los previos, diremos si están presentes, ausentes o si hay una progresión inequívoca. Este concepto de progresión inequívoca es muy importante y fue detallado en los últimos criterios RECIST. Una progresión inequívoca de las lesiones no dianas significa que las lesiones no dianas tienen un empeoramiento sustancial que, incluso si las lesiones diana están en respuesta completa o están estables, esta afectación de las no diana nos justifican que la respuesta global tumoral sea progresión. Un ejemplo a veces se ve más claro. Esto es un paciente que en el estudio basal encontramos estas adenopatías inguinales izquierdas, que en este momento no pueden ser consideradas lesiones diana porque no son medibles, no tienen un eje mayor de más de 15 milímetros, entonces forman parte de las lesiones no diana. Nosotros hacemos el control y vemos que estas lesiones diana han empeorado, y han empeorado tanto que incluso si las lesiones diana, vamos a suponer que las lesiones diana que habíamos escogido están mejor. Aún así, esto ha empeorado tanto que nos justifica que la enfermedad global está en progresión. Este es otro ejemplo de unas adenopatías retroperitoneales que aquí también han aumentado de forma sustancial. Algún apunte especial sobre cómo medir las lesiones en los estudios de seguimiento. A veces pasará que las lesiones, cuando aumentan o disminuyen de tamaño, cambian su orientación. Pues nosotros siempre tendremos que medir el eje mayor, sea cual sea la orientación, aunque signifique cambiar la orientación respecto al estudio basal. A veces también las lesiones se fragmentan. Si esto pasa, lo que en el primer estudio era un solo diámetro, ahora se transforma en la suma de los diámetros de los fragmentos y al contrario. A veces también pasará que las lesiones durante el tratamiento se cavitan. Pues aún así, nosotros tendremos que medir el eje mayor, independientemente de esta cavitación. Sí que especifican que en el informe tendríamos que decir que aunque el diámetro sea igual o sea parecido, sí que hay menor volumen tumoral. En cuanto a los ganglios linfáticos, hay una cosa muy importante, y es que claro, habrá ganglios linfáticos que serán lesiones medibles. Si su diámetro menor, como vemos en este ejemplo, esta adenopatía iliar derecha, si su diámetro menor es más de 15, en este caso 18, será una lesión medible. Podemos considerarla una lesión diana. ¿Qué puede pasar? Que en un estudio de seguimiento esta adenopatía baje por debajo de los 10 milímetros de diámetro menor. Es decir, esto ya no es una adenopatía, es un ganglio linfático fisiológico, ya no lo consideramos carga tumoral, pero sigue teniendo un tamaño. Y este tamaño sigue contando para el SLD. Esto es así sobre todo porque si ahora este ganglio vuelve a aumentar de tamaño y nosotros no hubiéramos contado estos 4 milímetros, estaríamos exagerando una progresión que en realidad no lo es. Y esto a su vez significa que aquellos estudios en los que algún ganglio linfático sea una lesión diana, podremos conseguir una remisión completa aunque el SLD sea de mayor de 0.
Otro concepto importante son las lesiones demasiado pequeñas para medir. Todas las lesiones dianas tienen que ser medidas en los estudios, incluso cuando son muy pequeñas. ¿Qué pasa? Que a veces estas lesiones son tan pequeñas que cuesta definir un diámetro que además sepamos que en los siguientes estudios se medirán igual. Por ejemplo, este nódulo pulmonar, que en el estudio basal se considera lesión diana y se mide su eje mayor. En el control, como vemos, es una lesión mucho más pequeña. Nosotros sabemos que aún hay lesión, pero quizá nos costaría definir cuál es su tamaño mayor, su eje mayor. En estos casos, lo que podemos hacer es definir que es una lesión demasiado pequeña para medir y establecer un valor predeterminado que es de 5 milímetros. Es decir, si nosotros queremos que ya no está la lesión, 0 milímetros. Si sabemos que está, pero no podemos dar un eje mayor, diremos 5 milímetros. Otro concepto muy importante es el de las nuevas lesiones. Y es muy importante porque si nosotros decimos que en un estudio hay nuevas lesiones, esto traduce directamente progresión de la enfermedad. Por eso, cuando lo digamos, tiene que ser inequívoco. Un ejemplo, que a veces lo que parecen nuevas lesiones en realidad no lo son. Esta es una paciente que en un estudio de control aparece esta lesión blástica, osteoblástica en cuerpos vertebrales, pero si vamos al estudio previo, vemos que existía una lesión lítica. Pues esto al final es una reacción osteoblástica por curación de estas metástasis líticas. ¿Qué pasa? Que en este caso es muy obvio, pero a veces no lo será tanto, como unos cuerpos vertebrales más abajo que vemos estas lesiones blásticas, pero en cambio en el previo cuesta mucho definir dónde están las lesiones líticas. Por eso, cuando digamos que hay nuevas lesiones, hay que estar muy seguros. Una vez hecho todo esto, tendremos que definir la categoría de respuesta, en qué momento de la enfermedad tumoral estamos. Existen estas 4 categorías de respuesta y para decidirlo nos basaremos en 3 cosas, en las lesiones diana, en las lesiones no diana y en si hay nuevas lesiones. Empezaremos por las lesiones diana. Para poder decir que hay una respuesta completa de las lesiones diana es necesario que hayan desaparecido todas las lesiones diana y que los ganglios linfáticos considerados lesiones diana estén por debajo de 10 milímetros. Para que haya una respuesta parcial, tiene que haber una disminución del SLD, concretamente una disminución de mínimo un 30% si lo comparamos con el SLD basal, del estudio basal. Para hablar de progresión será al contrario, habrá un aumento del SLD, concretamente mínimo, o sea, un aumento de mínimo un 20% y de forma absoluta de mínimo 5 milímetros. Y todo esto, en vez de compararlo con el estudio basal, lo compararemos con el estudio NADIR. El estudio NADIR es aquel de todos los que se han hecho durante el seguimiento en el que el SLD es más bajo. Y ya finalmente, si no cumple criterios de respuesta parcial ni de progresión, hablaremos de enfermedad estable. En cuanto a las lesiones no diana, es más sencillo. Si han desaparecido las lesiones no diana y todos los ganglios por debajo de 10 milímetros, es una respuesta completa. En cambio, si tenemos una progresión inequívoca, que es lo que hablábamos antes, esto directamente nos traduce progresión de la enfermedad. Y en cuanto a las nuevas lesiones, pues si hay nuevas lesiones y estamos seguros de que lo son, nos traducirá siempre progresión de la enfermedad. Si juntamos todo esto, podremos obtener cuál es la respuesta global de la enfermedad tumoral a la terapia. Para hablar de respuesta completa, es necesario una respuesta completa de las diana, una respuesta completa de las no diana y que no haya nuevas lesiones. En el caso que haya respuesta completa de las diana, pero que las no diana persistan, hablaremos de respuesta parcial. Y si hay una respuesta parcial de las diana y las no diana no han progresado, estaremos en el mismo punto, respuesta parcial. Para hablar de enfermedad estable es necesario estabilidad tanto de las diana como no progresión de las no diana. Y ya finalmente, para poder decir que estamos en progresión de la enfermedad, es necesario o una progresión de las lesiones diana, independientemente de todo lo demás, una progresión inequívoca de las no diana, independientemente de todo lo demás, o si han aparecido nuevas lesiones. Cuando todo esto lo queramos poner en el informe, ¿qué tenemos que hacer? Siempre volver a especificar técnica y parámetros. Definir las lesiones diana, las mismas lesiones diana que en el estudio basal. Dónde están, qué tamaño tienen, volver a calcular el SLD y compararlo con el de los previos. Luego hacer una descripción de las lesiones no diana y compararlo cualitativamente. Y finalmente decir si hay nuevas lesiones o no. Este es un informe estructurado que aparece en la página web de Radiology Assistant que me parece muy interesante porque facilita bastante la faena.
Y bueno, pues quizá a la larga en casi todos los centros usaremos este tipo de informe. Ahora ya un apunte antes de ir al apartado final. Como hemos dicho al principio, los nuevos criterios RECIS ya incluyen el uso del PET-TAC. No lo incluyen como técnica en sí misma, pero sí incluyen su uso complementario a la TC. De hecho, si en un PET-TAC se detecta una lesión nueva, solo se considerará progresión de la enfermedad si en el estudio basal ya se incluía un PET-TAC y este era negativo. En el caso de que se detecte una lesión nueva en el PET-TAC, pero el estudio basal no incluyera un PET-TAC, solo se considerará una nueva lesión si se confirma por TAC. Supongo que esto, cuando se vuelvan a revisar los criterios, pues empezará a cambiar y el PET-TAC empezará a tener más peso en esta decisión. Los criterios RECIS son muy útiles, sí. Son un lenguaje común, nos ayudan a estandarizar la respuesta, pero como muchos criterios tienen limitaciones. Principales limitaciones que se basan sobre todo en el tamaño tumoral y existen muchos otros parámetros de respuesta tumoral, que se basan sobre todo en lesiones sólidas medibles y hay que tener en cuenta que hay muchos tumores, por ejemplo, los tumores ováricos, que gran parte de su carga tumoral es en forma de carcinomatosis peritoneal y no se considera esto una lesión medible. Bueno, hay muchas más, por ejemplo, el uso de los fármacos no citotóxicos, que sí que provocan respuesta tumoral, pero no lo vemos en forma de disminución de tamaño muchas veces. Es por eso todas estas limitaciones que se han ido creando durante estos años unos criterios más específicos según el tipo de tumor. Aquí he puesto 4 que he visto que se usan más, pero sé que existen muchos más. Y os quería hacer un apunte solo por encima porque me parecieron interesantes. Por ejemplo, los criterios CHOI que se usan para los GIST son como los criterios RECIS, pero añaden la atenuación tumoral como un parámetro de respuesta. O los RECIS modificados para los hepatocarcinomas, que ya establecen en su algoritmo que tiene que haber una fase arterial y una venosa. Y en esta arterial podremos ver la captación de contraste, que significa que hay restos tumorales. O los IRECIS para tumores que se tratan con inmunoterapia, que estos permiten descartar la progresión de la pseudoprogresión. O ya para acabar, los criterios de Lugano, que se usan para los linfomas y que en sus algoritmos ya incluyen los PET-TACs. Y como conclusiones, pues como hemos dicho, los criterios RECIS son un lenguaje común, algo que nos permite estandarizar la evaluación de la respuesta de los tumores sólidos al tratamiento. Y esto ayuda tanto a clínicos en la práctica clínica habitual como a investigadores en el ámbito de los ensayos clínicos. Eso sí, los criterios RECIS tienen limitaciones y, de hecho, en los propios criterios RECIS 1.1, el grupo de trabajo ya habló y lo dejó escrito, que hay un trabajo futuro por hacer. Entre ellos, lo que hablábamos al principio en el debate, si tiene sentido pasar de una evaluación anatómica unidimensional a una evaluación volumétrica o incluso una evaluación funcional con un PET-TAC o con resonancia magnética. En ese momento se llegó a la conclusión que no había suficiente estandarización y disponibilidad de estas técnicas, pero que probablemente en un futuro sí que será posible. Os dejo la bibliografía. La primera artículo es los propios criterios RECIS y otros que he usado. Y hasta aquí la sesión. Pues muchas gracias, Marta, y enhorabuena por la presentación, porque yo creo que es un tema complicado y un poco tedioso y bueno, lo has ido llevar muy bien, nos has hecho enganchar. Hay un par de preguntas en la audiencia. Patricia García nos pregunta si es correcto usar los criterios RECIST en pacientes oncológicos que no estén en ensayos clínicos. Lo que yo leí, sí, los criterios RECIS están pensados tanto para ensayos clínicos como para la práctica clínica habitual. Sí, sí. Al final es una forma que tenemos para entendernos oncólogos, clínicos y radiólogos y que todos hablemos el mismo idioma. Sí, sí. Iván, no sé si vosotros los utilizáis habitualmente porque, bueno, la práctica diaria, o sea, el Excel, esta tabla que ha puesto Marta está muy bien, pero el volumen de pacientes que se hacen a diario yo creo que no sé si es compatible con
con adjuntar Sí. una O tabla sea, para cada paciente? ¿Cómo hacéis vosotros? yo creo que conceptualmente los usas. No usas la medición, o sea, es decir, Exacto. lo que yo pienso y comentábamos antes en el preludio de la charla de Marta, es que probablemente perdón, la utilización de softwares de valoración de respuesta simplifiquen este trabajo. Y probablemente yo conozco centros aquí en España donde ya están empezando a utilizar en la práctica clínica habitual estos softwares. Es decir, empezaron por los ensayos, pero también han empezado a utilizarlos en la práctica clínica habitual. Lo que pasa es que probablemente muchas veces entras en controversia con el clínico. Es decir, hay determinadas neoplasias en las cuales uno puede plantearse mantener el tratamiento un tiempo más, donde hay una oligoprogresión, o plantear hacer un tratamiento local mientras mantienes el tratamiento sistémico. Y entonces aquí sí que los criterios RECIST serían un poco más complejos de utilizar. Pero sí, o sea, como respuesta estoy de acuerdo con Marta que se pueden utilizar en la práctica clínica habitual y sería Sí, recomendable. sí, yo creo que globalmente al final, ¿no? La evaluación final que haces la haces en base a criterios RECIST, aunque no especifiques, ¿no? En cada informe, pues cuántas lesiones has medido, cuántas, cómo y todas estas cosas. También nos pregunta Patricia que cuando hay atelectasia secundaria o tratamiento en una neoplasia pulmonar, ¿cómo se mide? ¿Cómo se debe de medir? Creo, si no que me corrija Iván, pero creo que pasaría a ser una lesión no evaluable, que de hecho es así, este es el concepto que sale en los criterios. No se tendría en cuenta para el SLD, en este Sí, caso. sí, es decir, si tú no puedes medir una lesión, no puedes incluirla, ¿no? Entonces aquí entras en el problema, es que si tú inicialmente has asumido esa lesión como lesión diana, puedes encontrarte que en el siguiente control sea no evaluable, ¿no? Y entonces pasa a ser no evaluable toda la enfermedad. Y es por eso que muchas veces es trascendente seleccionar, ¿no? Lo ha incidido Marta en la presentación. Hay que seleccionar muy bien las lesiones potencialmente dianas. Entonces, en el parénquima pulmonar sí hay más lesiones, pero tienes una lesión central, quizás idealmente no es bueno añadirla como lesión diana. ¿Por qué? Porque puede condicionar a telectasio o bien porque a veces puede llegar a invadir el mediastino y puede ser difícil diferenciarla de estructuras adenopáticas, ¿no? Si se fusiona con ellas. Por tanto, siempre, ahora, en el caso que solo tengas esa lesión potencialmente diana, pues la tienes que incluir. Pero sí, sí, si puedes diferenciar bien atelectasia de tumor, debes medir solo el tumor y si no, pasa a ser no valorable. Pasaría es un poco lo mismo que explicar con la radioterapia, ¿no? Que especificaba que si las lesiones se quedan en el campo, ¿no? Estas directamente yo creo que ya no. Sí, sí. Solo las podrías incluir si realmente en un paciente que ha sido tratado con radioterapia hay una progresión que es claramente Clara. diferenciable en el campo de la radioterapia. Si no, no puedes incluirla. O bien, si durante el tratamiento va a ser susceptible de un tratamiento local, no deberías incluirla, Ya porque no muchas ya veces tiene sentido. Sí. hay un aumento de tamaño. Es decir, cuando haces radioterapia o haces cualquier tratamiento ablativo percutáneo, hay una fase en la que hay un agrandamiento de la lesión y tú lo estarías dando como una falsa progresión. Perfecto. Hay otra pregunta. Adrià Roset te da la enhorabuena, Marta, que lo has explicado muy bien. Yo me uno a su felicitación. Y pregunta, tiene una duda, que si el diámetro mayor de una lesión es en el plano sagitalo-coronal, ¿se debe dar este diámetro para el RECIST o igualmente se tiene que dar el diámetro mayor axial? Mira, me gusta esa pregunta porque yo también lo pensé cuando revisé los criterios. Los criterios RECIST establecen medirlo en el plano de adquisición. O sea, en el caso del TAC será el plano axial. O sea, en realidad lo podríamos incluir dentro de las limitaciones y cuando pasemos a la valoración volumétrica, pues esto cambiaría. Sí que es verdad que especifican que como es plano de adquisición, en la resonancia magnética esto cambia. La resonancia magnética lo podríamos medir en un plano coronal o sea, si es el plano de adquisición que se ha hecho. Ponían varios ejemplos, sobre todo de la columna. Es mucho más fácil medirlo en un plano coronal. Pero si el estudio es por TAC, según los criterios, se mide por el plano de adquisición, que es el plano axial, aunque es verdad que puede ser que el diámetro mayor sea en coronal. Sí, sí. Perfecto, sí, bueno, de hecho es estandarizar lo máximo posible, ¿no? O sea, introducir las mínimas variables que se puedan.
No hay más preguntas de momento. No sé, Iván, si quieres añadir alguna cosa, algún Sí, comentario, si no, voy dando paso a Víctor, sino que vaya conectando y así preparándose. sí. Dinos, Iván. No, yo felicitar primero a Marta porque me ha parecido una charla excelente y una puesta al día de los criterios que puede ser útil para muchas personas, porque cada cierto tiempo hay que ir refrescándolo, ¿no? Ya lo comentábamos al principio. Algún apunte, ¿no? Algún apunte de cosas que quizás por tiempo no han podido salir, pero creo que son trascendentes. Al igual que se demostró que no hace falta medir 10 lesiones en cada paciente y que con 5 se puede valorar bien la respuesta o la evolución de la neoplasia, en aquellos pacientes que tienen más de 5 lesiones no hay que simplificar y hay que medir como mínimo 3. Es decir, es algo que a veces no tendemos a hacer, bueno, pues mides 2 lesiones hepáticas y ya está. Bueno, pues también hay que medir 2 pulmonares y esa adenopatía que a lo mejor nos da pereza medir, ¿no? Es decir, cuanto en pacientes que solo tienen 2 lesiones potencialmente dianas, pues medimos las 2, pero si tenemos más de 5, hay que intentar medir como mínimo más de 3, porque si no sí que podemos llegar a errores. Luego, otro apunte que es importante es que debemos explorar todas aquellas regiones anatómicas en el estudio basal que son potencialmente susceptibles de ser terreno de metástasis de la neoplasia que vayamos a explorar. Y esto es tremendamente importante porque en pacientes, por ejemplo, que puedan debutar con clínica durante el tratamiento y hagamos una exploración fuera de lo planificado, paciente que viene con una cefalea a urgencias y tiene una metástasis cerebral con edema, pero lleva 3 meses con el tratamiento, todos estamos de acuerdo que esa metástasis probablemente ya estuviera en el estudio basal, pero si no la hemos explorado, según criterio de RECIST 1.1, eso es progresión de la enfermedad. Entonces es importante porque, sobre todo en pacientes que van a entrar en ensayos clínicos, que potencialmente es el único tratamiento o son tratamientos que puedan beneficiar al paciente, tenemos que ser muy cuidadosos con este tema para evitar que los pacientes salgan del ensayo por algún error nuestro de no haber explorado estos territorios, ¿no? Esto sobre todo es extremadamente importante en el caso de las metástasis cerebrales. Y luego algún apunte para terminar y crear un poco de polémica, y porque Marta se ha esforzado mucho, pero en explicar todo esto, las lesiones diana, no diana, ¿no? Hay un trabajo publicado que planteaba ver realmente la influencia de las mediciones o la evaluación por respuesta mediante RECIST 1.1 en el pronóstico de los pacientes con cáncer. Y para ello miró las 3 neoplasias más prevalentes, mama, colon y pulmón, y vio que la progresión de enfermedad por cualquiera de los 3 criterios, es decir, y lo has comentado tú muy bien, o sea, por crecimiento de las lesiones diana, por progresión lineaquímica de las no diana o por aparición de nuevas lesiones, solo influye en el pronóstico en la neoplasia de mama. En las neoplasias de pulmón y colon solo influye en el pronóstico la progresión por aparición de nuevas lesiones. Es decir, estamos basándonos todo el rato en medir el diámetro máximo de las lesiones y mirando realmente si el paciente tiene un septo más o menos engrosado en la linfangitis, y en el pronóstico de la enfermedad no influye. Es decir, aún tenemos que explorar mejor nuestros criterios de valoración de respuesta porque probablemente algo no estamos haciendo bien, ¿no? Y yo, como conclusión, y dejo a Víctor, ya lo he dicho al principio, para mí RECIST 1.1 es la menos mala de las malas soluciones que tenemos para valorar la respuesta oncológica. Muy Muchas bien. gracias, Iván. Muchas gracias, Iván, por tu participación, tus excelentes aportaciones, también a Noemí. Yo, para acabar, solo quería pues, reconocer y darle la enhorabuena a Marta porque ha hecho una revisión fantástica de un tema que es tedioso y que, como comentaba Iván, hay que irlo refrescando porque aunque está muy bien determinado y ha explicado muy bien Marta cómo hay que determinar las lesiones que son medibles, las no medibles, las que son dianas, las que no son dianas, a la hora de la verdad y aplicarlo, pues hay limitaciones que complican el que se aplica al día a día y
bueno, también el hecho que decía, ahora lo comentaba Iván, ¿no? Que es interesante, el hecho de que tú lo que estás midiendo es carga tumoral para medir respuesta, pero no estás midiendo el TNM que tiene implicaciones pronósticas y en el manejo del paciente, ¿no? Que no hay que un poco mezclar conceptos, ¿no? Por eso quizá en el día a día pues se utiliza menos el RECIST, ¿no? Pero yo creo que, como decía Marta y como ha hecho también énfasis Iván, es importante utilizar medidas estandarizadas para, bueno, pues ser lo más posible y comunicar al oncólogo los hallazgos de la forma más estandarizada posible. Pero no sé si queréis añadir algo más, Marta, Iván, Noemí. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante, hemos aprendido mucho y vale la pena, como decía Iván, irlo refrescando porque aunque parece sencillo cuando lo lees, después el día a día se complica la cosa. No sé si queréis añadir algo más. ¿No? Pues entonces, sin más, damos por finalizada la sesión de hoy y os esperamos a todos de nuevo en la sesión de mañana. Que paséis todos un buen día. Que vaya bien. Chao. Hasta mañana, chao. Adiós, gracias.